Menos de 6 meses después de ponerse a la venta el Xperia Z2, Sony ya tiene en el mercado su evolución, el nuevo Xperia Z3. El nuevo Xperia Z3 es un modelo que retoca básicamente diseño y pantalla para ser todavía más competitivo en la gama alta actual, aunque la estrategia de 2 franquicias al año de Sony puede resultar frustrante para el consumidor, tanto si ha comprado recientemente el modelo al que se ha renovado, como si tiene en mente hacerse con un nuevo Xperia y puede temer con razón que en unos pocos meses se lance un smartphone que lo supere. A simple vista, el Xperia Z3 parece que no cambia a nivel de diseño respecto al Z2, pero lo cierto es que las diferencias, aunque no son muchas, sí que se pueden apreciar cuando lo usamos y sostenemos en mano. Con una reducción de grosor y peso, un terminal de 5 pulgadas de pantalla debe cuidar esos detalles y ahí el Z3 da un paso de gigantes que, unido a los nuevos bordes más redondeados, suponen una mejora importante. Las líneas demasiado rectas y acentuadas del Z2 ahora dan paso a un marco suavizado que hace a este Z3 mucho más agradable, mucho más que ningún otro Xperia Z anterior. Lo que no ha acabado de solucionar Sony es el aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla, su gran asignatura pendiente ahora mismo en temas de diseño, ya que este terminal, a igualdad de tamaño de pantalla, es más largo que muchos de sus principales rivales. Curiosamente, esa mejor caída en mano gracias a los bordes más suavizados no se lleva del todo bien con una trasera completamente recta y deslizante como la que aporta el cristal. En mano nos parece más resbaladizo que las versiones anteriores, pero nos preocupa especialmente lo deslizante que resulta el conjunto sobre una superficie plana. Así que cuidado con dónde lo dejáis, especialmente si tiene activada la vibración. El marco metálico bien suavizado en sus bordes recoge dos importantes mejoras a nivel de diseño. Por un lado tenemos las esquinas reforzadas, algo muy de agradecer y que dota de un extra de resistencia a un lugar proclive a recibir la peor parte en las caídas, y por el otro, que Sony ha dado 3 generaciones después con un sistema de cierre de los conectores que nos convence absolutamente. No solo es seguro y además rápido y sencillo de abrir y cerrar, sino que también queda estupendo en el nuevo marco metálico, mucho mejor integrado con el resto del terminal. El único control físico, eso sí, que todavía tiene que mejorar Sony, es el del volumen, con poco recorrido para nuestro gusto. La última novedad que nos deja el Z3 en temas de diseño tiene a los altavoces como protagonistas. Sony, de forma acertada, mantiene los 2 altavoces en la parte delantera, pero ahora los separa de la unión del marco y cristal frontal para integrarlos más cercanos de la pantalla. A nivel de rendimiento, esto mejora todavía más las buenas sensaciones que nos dejó el Z2, especialmente ahora que la presión sonora máxima ha mejorado. Lo que Sony ha dejado intacto a nivel de dimensiones en su nuevo Xperia Z3 es la pantalla. Se mantiene en las 5,2 pulgadas, pero con una calidad superior a la del Z2, que ya era destacable y supuso por fin la salida de los Xperia Z de un pozo bastante profundo en cuanto a calidad de sus pantallas. Para esta generación, los japoneses debían tomar una decisión sobre si aumentar la resolución de la pantalla de su Z3 en esta renovación o no hacerlo. Finalmente optaron por mantener un panel 1080p y creemos que han acertado de pleno, pues la gran perjudicada hubiera sido la batería y no tenemos nada claro que el usuario hubiese podido aprovechar la diferencia de densidad con una pantalla 2K en estos momentos. Así que en el Xperia Z3 se mantiene el panel 1080p, pero como decíamos, da un salto importante de calidad en su principal punto flaco, el brillo. Este ha aumentado hasta los 600 nits, lo que se traduce en un comportamiento en exteriores excelente, a la vez que el nivel de nits mínimo se mantiene como uno de los mejores del segmento. Pero también los ángulos de visión, el contraste y la sensación de viveza del panel IPS del Z3 presentan una mejora importante. En las especificaciones y comportamiento del Z3 en el día a día es donde apenas podremos apreciar cambios. El procesador es ahora un Snapdragon 801 de segunda generación, que aumenta de los 2,3 a los 2,5 GHz la frecuencia de funcionamiento de sus 4 núcleos, acompañado de 3 GB de memoria RAM y 16 de memoria interna, ampliables con tarjetas microSD. Esto en el uso diario no lo vamos a notar.
Las mejoras a nivel de hardware, como ya hemos repetido muchas veces, no se notan, puesto que la gama alta de Android en la actualidad no presenta diferencias sustanciales ni de rendimiento ni de fluidez de funcionamiento. Donde sí notamos esa nueva generación del procesador es en el consumo energético. Gracias a ese chip, la reducción mínima de batería se compensa. Se mantiene por encima de los 3000 mAh, pero lo mejor no es eso, sino que tanto pantalla como software han quedado muy bien afinados por parte de Sony para permitir que el Xperia Z3, apoyado por el sistema de ahorro Stamina, sea el smartphone Android que mejor gestiona el consumo global, incluso con una alta participación de la pantalla en la vida activa del terminal. Así, y aunque al final de todo depende del uso que hagas de tu smartphone, para un usuario intensivo, llegar a más de un día y medio de batería no será nada difícil ni requerirá de sacrificios importantes más que ajustar a nuestras necesidades el sistema Stamina. Para el usuario más tradicional, la cifra de 2 días de batería no es una utopía en el mundo smartphone con este equipo de Sony. Pero ten en cuenta, eso sí, que con esta batería de tanta capacidad, la carga también es más larga de lo normal. Pasando a la cámara, Sony la anuncia como una renovación. Si nos atenemos a los datos puros y duros, es cierto, pero muy ligeramente. Apenas se ha modificado el grosor del módulo y propiciado un trabajo a ISOs más altas, de hasta 12800, pero con la misma resolución de 20 megapíxeles y tamaño del sensor. Los resultados en las imágenes que podemos conseguir con el Xperia Z3 son idénticos a las del Z2. Tenemos pues un gran rendimiento cuando la luz es suficiente, con bastante detalle y posibilidad de ampliación y reencuadre tras hacer la foto, algo de lo que no todos sus rivales pueden presumir. Lástima que Sony siga insistiendo en un procesamiento excesivo de las imágenes que en ocasiones le resta realismo de forma importante, además de que el trabajo en escenas con mucho rango dinámico también ha de ser mejorado. En situaciones de poca luz, el trabajo vuelve a ser interesante y bien conseguido mientras no nos acerquemos a buscar detalles, algunos de los cuales se pierden de nuevo por este tratamiento que Sony aplica a una imagen y que, por el sensor exclusivamente, debería obtener buenos resultados por sí mismo. Otro aspecto que Sony debería de cuidar es alejar la lente de la cámara del borde, porque es bastante frecuente que al coger el terminal de forma apaisada tapemos el objetivo con parte de un dedo. De todos modos, la mayor parte de novedades que afectan a la cámara llegan a nivel de software, con más aplicaciones para usar, pero todas ellas anecdóticas y destinadas a modificar de forma poco seria las imágenes que tomamos con el Xperia Z3, que mantiene bastantes opciones de control de los parámetros de la cámara, numerosísimos modos de escena, pero sin poder obtener fotos de más de 8 megapíxeles si no optamos por el automático. El Xperia Z3 a nivel de sistema operativo llega con la última versión de Android, la 4.4 o KitKat, acompañado por la cada vez más interesante capa Xperia, que ya se limita a sus aplicaciones, el modo Stamina y a apenas alguna modificación menor, así como aplicaciones propias como la de galería, que nos parece de las mejores implementadas en un terminal. En el apartado de software, una de las novedades que nos dejará el Xperia Z3 será el sistema Remote Play, que llegará en forma de aplicación en unas semanas y permitirá usar la espectacular pantalla del smartphone para jugar a los juegos de una PlayStation 4, todo ello con la ayuda de un mando de consola de sobremesa de Sony o directamente en la pantalla táctil de nuestro terminal, lo que será sin duda un gran aliciente para quien tuviera duda de qué smartphone de gama alta adquirir, sobre todo si tiene una PS4, el que podemos considerar ya como el terminal que más se identifica con la resistencia al agua, que por cierto ha mejorado y ahora es perfil IP68, se renueva de nuevo en el mismo año, pero tenemos que admitir que con un resultado que sí nos ha convencido. El Xperia Z3 mantiene sus señas de identidad y las refuerza con lo necesario para colocarse como candidato a mejor smartphone del año. Pantalla excelente en exteriores, autonomía sin igual en su gama y un diseño con lenguaje propio, manteniendo la exclusividad, que ya no queda penalizado tanto por sus dimensiones.